Hola, bienvenidos al foro chat de hoy. Quiero ante todo darle las gracias, por supuesto, a nuestros promotores. Restaurant Las Corocoras, Caminata Consciente, Planeta Vital, Zona Descarga y al equipo de Ambiente y Sostenibilidad por la oportunidad de venir a conversar con ustedes sobre unas reflexiones que en los últimos 2 años he venido generando y que tienen que ver con el concepto de la economía circular y en este caso de lo que yo he dado en llamar supervivencia circular. Este tema y lo que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con, primero que todo, una investigación de tipo cualitativa que generé el año pasado para efectos de un evento en la Universidad Metropolitana al que me invitaron, donde hice un cruce de instrumentos de inteligencia artificial y posteriormente entrevisté a más de 10 especialistas en economía circular en Venezuela, todos colegas muy duros, de mucha trayectoria y credenciales académicas y de investigación, consultoría, etcétera. Y en segundo lugar, de mi propia experiencia, trabajando como consultor y como asesor en economía circular, tanto en el proyecto que estamos manejando sobre desarrollo rural sostenible en Panamá y con empresas y posadas en Venezuela. De tal manera entonces que el día de hoy vamos a conversar sobre lo que yo creo que es un ejercicio de reinvención para las micro, pequeñas y medianas empresas venezolanas. La supervivencia circular, como yo le he dado en llamar, ha emergido, ha surgido en Venezuela como una estrategia de adaptación. Va rumbo, en algunos casos, muy a paso firme hacia la sostenibilidad, en otros un poco más lento, pero en términos generales este concepto, este enfoque ha permitido que las MIPIMES pues en algunos casos puedan seguir operando en condiciones muy difíciles y en otras incluso se hayan reinventado para crecer. De tal manera que muchísimas gracias nuevamente por su participación, por su asistencia hoy y vamos a comenzar. Muy bien, lo primero es contextualizar la economía circular en Venezuela. Este análisis, utilizando el formato PESTEL, surge de las entrevistas que llevamos a cabo con los investigadores de los que les hablé anteriormente, con los consultores, investigadores y profesionales que les mencioné anteriormente. Desde el punto de vista político, la economía circular en Venezuela, primero que todo, adolece de políticas públicas que sean claras. No es que no haya políticas públicas de alguna manera vinculadas a la economía circular, es que todavía hay ambigüedades, todavía hay solapamiento, hay mucha ineficacia, por supuesto, en la aplicación de la política y de la norma ambiental. Hay una escasa articulación entre los sectores, hay mucha atomización, tanto entre los sectores productivos como entre la sociedad civil y el sector público oficial. Y las regulaciones ambientales, pues, también son, aparte en algunos casos, son obsoletas. En otros casos, por ejemplo, la ley de gestión integral de la basura no tiene todavía su reglamento, por poner un ejemplo. Socialmente, pues es cierto que hay todavía mucha resistencia cultural al cambio, no se reconoce en gran medida la calidad de productos reciclados, del reuso, todavía no ha permeado en la sociedad la noción de necesidad de reducir los residuos que se generan. Hay baja capacitación en circularidad. Este es un aspecto que está mejorando.
pero todavía en términos muy generales hay baja capacitación. Sin embargo, la sociedad civil presenta oportunidades de mejora y de participación importantes, ¿no? Ecológicamente hablando, bueno, ya ustedes lo saben, hay altos niveles de contaminación, hay una gran vulnerabilidad ambiental y además hay, en materia de infraestructura, por ejemplo, hay muchas oportunidades de mejora, por no decir que tenemos graves problemas, sin, sin ir muy lejos, con los llamados rellenos sanitarios, que a juicio mío son vertederos simplemente, ¿no? Económicamente tenemos un acceso limitado al financiamiento, aunque también hay cada día mayor interés por parte del sector privado. Bueno, la inestabilidad macroeconómica no ayuda y en términos generales consideramos que hay un gran potencial para la economía circular en dos sectores fundamentales que son la agroindustria y las energías renovables. Desde el punto de vista tecnológico, la escasez de infraestructura para el reciclaje, por ejemplo, todavía hay una adopción muy escasa, muy incipiente de tecnologías más limpias. Sin embargo, hay realmente potencial para tecnologías low cost, bajo costo. Y legalmente, pues bueno, un poco lo que conversábamos al inicio, políticamente hay una escasez, una ineficacia de marcos legales específicos para la economía circular. Hay muy pocos incentivos fiscales y además se requiere forzosamente simplificar trámites. Muy bien, dicho esto, ¿qué es, a qué llamo yo supervivencia circular? Para mí, la supervivencia circular es la manera, en muchos casos empírica, en la que nuestras empresas, sobre todo las MIPYMES, están buscando la manera de sobrevivir en unas condiciones cada día más difíciles. Por eso es que yo llamo a la supervivencia circular una forma criolla y creativa de aplicar circularidad. Es una circularidad con lo que hay, con lo que tenemos, con la disponibilidad en nuestro entorno y en nuestra empresa, con los actores que tenemos y con los desafíos estructurales que Venezuela representa. Aquí no estamos hablando en este momento de aplicar esas medidas tecnológicas o de innovación, tecnologías de punta que en otras latitudes se pueden aplicar, ¿no? Dentro de otros contextos. Aquí estamos hablando de soluciones prácticas, pragmáticas, reducir el desperdicio, extender la vida útil de los materiales con los que contamos para no depender de una importación incierta, reutilizar envases para reducir costos, reparar equipos que en otro caso serían muy costosos de sustituir, intercambiar negocios, el concepto grande de simbiosis industrial aquí es intercambiar recursos con el pana de al lado, con la empresa de al lado, con el vecino de al lado, aprovechar residuos como insumos, es decir, es la economía circular desde abajo. Una economía circular que no está nacida de la abundancia, de las posibilidades de profundizar en gestión ambiental y en sostenibilidad, sino nacida de la necesidad. Pero que por ello mismo, a mi juicio, tiene un gran potencial para transformar. Volviendo nuevamente al contexto en el que se desarrollan nuestras MIPYMES, podemos definir o clasificar los principales retos y desafíos que éstas presentan o a las que éstas se enfrentan en materia de circularidad. Primero que todo, los desafíos estructurales, es decir, los que tienen que ver con la superestructura productiva, normativa de nuestro país. Insisto, primero que todo, el tema de las políticas públicas, la falta de políticas públicas claras, concisas,
interconectadas, articuladas a nivel vertical y horizontal, la falta de una infraestructura inadecuada, los que en su principio pudieron haber sido diseñados como rellenos sanitarios, hoy no son más que vertederos. Para nadie es un secreto que los esfuerzos de separación en origen de los residuos en muchos casos se pierden cuando viene el camión del aseo, porque después de que uno se para, entonces el camión los reúne todos, y hay todavía pocas experiencias, aunque cada día hay más, hay que reconocerlo, pero todavía son insuficientes las experiencias de reciclaje. Además que recordemos que en la economía circular lo que le rinde el verdadero valor al, al concepto, al enfoque, no es el reciclaje, es realmente la reducción. Y en ese sentido estamos a años luz de una cultura que reduzca residuos. Y esto tiene que ver precisamente con el último punto estructural, que es la resistencia al cambio, ¿no? Disculpen, operacionalmente hablando, los esfuerzos, como les decía, son atomizados todavía. Esto es algo que hay que vencer, hay que crear ese ecosistema de empresas circulares. En alianzas público-privadas es una necesidad, en primer caso para la circularidad y más allá para el desarrollo sostenible, superar el acceso limitado al financiamiento público o privado. Si bien esto en la investigación no surgió como un elemento sustancial para frenar la economía circular o los proyectos de economía circular por parte de nuestras MIPYME, sí es cierto que por supuesto afecta. Y luego está el tema de la capacitación. En un país donde la educación ha sufrido embates terribles, la capacitación surge como una necesidad perentoria. El contexto económico, bueno, no hace falta comentar mucho sobre él: inestabilidad macroeconómica, dificultad para inversiones sostenibles, una cadena de suministros que en muchos casos es inestable, sobre todo si hay insumos eh, extranjeros, es decir, que deben adquirirse en el extranjero, y pues por supuesto el acceso es costoso y limitado a materiales nuevos. En ese contexto entonces y con esos retos y desafíos, yo insisto en que la circularidad aquí no es un valor agregado como pudiera ser en otros países. Aquí es un requisito para la supervivencia. Esa forma en la que muchas MIPYMES del sector manufacturero e incluso de servicios, de manera intuitiva o no, de manera consciente, han empezado a implementar prácticas circulares, es todavía fragmentada, no está sistematizada, como decía anteriormente, y ha surgido más que como para brindar una marca diferenciadora, realmente para mantener sus operaciones en ejecución. Sin embargo, no todo es negativo, no todos son desafíos, no todos son obstáculos. Hay muchas oportunidades también para la supervivencia circular en Venezuela. Los sectores con un alto potencial para ello, nosotros lo venimos diciendo desde el año pasado, son primero que todo la agroindustria y las energías renovables. Por ahí en un evento escuchaba que alrededor del 60% del consumo alimenticio en Venezuela está siendo abastecido por pequeñas empresas nacionales, locales, regionales. Eso da, por supuesto, mucho pie para el desarrollo de la circularidad. Un país con una grave deficiencia en la matriz energética, la diversificación de esta a través de energías renovables también propicia la circularidad. Por supuesto, la gestión de residuos, obviamente, siempre va a ser un núcleo fundamental, si bien no el más importante, como decía anteriormente, sí fundamental. Y por supuesto la reparación y el reacondicionamiento. Todos estos son sectores con un alto potencial para la supervivencia y se fundamentan en las fortalezas que tenemos en este momento, identificadas
una capacidad de la sociedad civil para movilizar comunidades. Hay muchas experiencias a nivel nacional de comunidades que se están movilizando desde diferentes tendencias y posturas. Hay movilización de comunidades en función de, el reciclaje, del aprovechamiento de residuos, de la circularidad en mayor o menor grado. Hay experiencia acumulada en gestión de proyectos sostenibles. En una oportunidad yo escuchaba a un consultor con una de las experiencias multilaterales en las que he participado, que él decía que trabajar este tipo de proyectos en Venezuela era muy sencillo, porque cualquier proyecto de este tipo, cuando se solicitaba participación, surgían 100, 200, 300 profesionales capacitados y con experiencia en consultoría, en proyectos, en planificación, en sostenibilidad. De tal manera que todavía, afortunadamente, hay mucho capital intelectual en Venezuela. Eso es una fortaleza. Y luego, bueno, a partir de la pandemia, lo que en su momento fue una necesidad, hoy es una fortaleza, que es el uso de plataformas digitales, tanto para la educación formal como para la capacitación. ¿Qué tendencias estamos identificando nosotros en Venezuela y que son favorables a la supervivencia circular? Bueno, primero que todo, un interés cada vez mayor del sector privado y emprendedor en el tema. Las redes dan fe de ello. Hay espacios locales, regionales, para desarrollar alianzas público-privadas. La innovación criolla, la inventiva criolla y la adaptación local es una manera en la que cada día surgen más respuestas, incluso innovación, pudiéramos llamarlo. Hay redes de intercambio informal que cada día son más formales. Y por último, esa cultura que ha caracterizado al venezolano desde hace algún tiempo de hacer mucho con poco. Todas estas son tendencias favorables para la implantación de un modelo de este tipo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la hoja de ruta que hemos identificado a partir de la investigación de la que les hablaba el año pasado y de mis experiencias este año, que además están bastante sustentadas en la teoría, tiene que ver primero que todo con una identificación y diagnóstico de esos sectores claves y de la infraestructura existente en este momento, ¿no? Y eso parte primero que todo por generar datos. Siempre lo digo, la falta de información y de data en Venezuela es una tragedia de proporciones bíblicas. Entonces, cualquier proyecto de este tipo o de cualquier tipo realmente tiene que empezar primero que todo por ubicar o generar datos. Luego, yo considero como algo muy sensible, fundamental, el fortalecimiento de las capacidades, los programas de capacitación empresarial y de sensibilización social, el fortalecimiento de las alianzas y acuerdos. En Venezuela hay que avanzar hacia ese ecosistema circular que vincula al sector público con la sociedad civil y el sector privado. Seguir propiciando proyectos pilotos, implementando proyectos pilotos regionales, nacionales. En algún momento yo pensé que la, el trabajo hacia pilotos, proyectos pilotos nacionales podía reforzar ese modelaje, ese ejemplo. Todavía lo creo, pero los hallazgos de la investigación me dicen que pareciera más productivo, más eficiente la multiplicidad de proyectos pilotos. Y pues por supuesto la evaluación y el ajuste. Uno de los temas que más me ocupa y me preocupa en estas experiencias de asesoría circular que he venido manejando este año tiene que ver con la medición. Muy pocas organizaciones y empresas están midiendo de manera eficiente, de manera sistemática, ¿no? Y bueno, ustedes ya lo saben, la medición es clave para cualquier tipo de sistema de gestión. Dicho esto, planteada esta ruta
como un proceso, por supuesto, iterativo, ¿no? Recurrente, dinámico. A partir de aquí les voy a dejar algunas láminas que tienen que ver ya con aportes que pudieran de una u otra manera ayudar o colaborar con la implementación de sus propias experiencias circulares. Primero que todo, aquí les dejo un FODA, ya no de la supervivencia circular, porque si bien ese es, a mi juicio, el concepto, el enfoque que se está aplicando en Venezuela, pues por supuesto la idea es superarlo, ¿no? No seguir en modo supervivencia, sino profundizar hacia la economía circular. Y en este caso lo hago como un aporte para la sociedad civil. La sociedad civil tiene que identificar que su superpoder es su decisión de compra, su capacidad de decidir a quién le compra y a quién no, de quién recibe el producto, de quién recibe el servicio y de quién no. En ese sentido, las fortalezas de la sociedad civil para efectos de la economía circular, a mi juicio, son la capacidad para movilizar las comunidades, experiencia en gestión de proyectos y el uso de plataformas digitales. Por otro lado, sus debilidades están, lo hemos mencionado también, la falta de infraestructura adecuada, el escaso acceso a financiamiento, en este caso para proyectos sociales, la baja capacitación y la atomización de esfuerzos entre actores. Este último punto es realmente lamentable porque hay experiencias comunitarias valiosísimas y sin embargo no están interactuando, no están haciendo sinergia todavía. Oportunidades, interés creciente del sector privado, potencial en sectores agroindustriales y espacios, más allá de la retórica y, y la discusión pública, en la base hay espacios para alianzas público-privadas. Y como amenazas, pues bueno, el escaso acceso al financiamiento tiene que ver, entre otras cosas, con la situación de la banca. Pero, por ejemplo, la participación cada vez más activa de la bolsa es interesante, es una tendencia a revisar. La inestabilidad económica, por supuesto, y la resistencia cultural al cambio. Esta matriz, entonces, nos permitiría a nosotros lanzar algunos objetivos o estrategias para que nuestros espacios de activación como sociedad civil pudieran ir dirigidos de manera más eficiente. Les presento aquí una propuesta. No es un proyecto todavía, me encantaría poderlo desarrollar, pero yo estoy convencido de que para nosotros en Venezuela nos hace falta nuestro propio toolkit, nuestra propia caja de herramientas para la economía circular. Si uno parte de la base de que la economía circular en Venezuela como supervivencia circular tiene unas particularidades diferentes a las de otros países, entonces pues por supuesto esta situación demandaría una caja de herramientas particularizada, nacionalizada, criollizada, por decirlo así. Y en este sentido, les dejo aquí una propuesta, ojalá alguien se anime a desarrollarlo o me llame para desarrollarlo en conjunto. Una propuesta de herramientas, ya ustedes saben que estas cajas de herramientas significan Excel, plantillas, modelos, cursos, tutoriales, aplicaciones, ¿no? Que pueden apoyar el desarrollo de proyectos, en este caso de economía circular. A mi juicio, una caja de herramientas para Venezuela requeriría elementos de diagnóstico y planificación, primero que todo, como por ejemplo guías para elaborar mapas de flujos de residuos, guías para la evaluación de recursos, en el caso de la participación comunitaria, encuestas sencillas, por la inmensa variedad demográfica que tiene nuestro país, modelos de colaboración pública-privadas o plataformas colaborativas digitales que en otros países han sido muy exitosas, esto dentro del sector, del apartado de alianzas,
para evaluaciones, tableros de impacto, los dashboards, formatos de auditoría, documentación de mejores prácticas, en capacitación, cursos que pudieran estar en línea ya, campañas de sensibilización o modelos de campaña de sensibilización. A la hora de implementar, pues hay también muchas herramientas digitales para reducción, para sistematizar la reducción de desperdicios, para medirlas, prototipos de sistemas de refill, guías, etcétera, ¿no? Y además modelos o iniciativas para incentivar la innovación. Ojalá alguna organización en Venezuela se planteara la posibilidad de elaborar esta caja de herramientas, así como en otros países se han desarrollado a través de multilaterales o de ONG. Ojalá alguna organización en Venezuela la desarrollara. Aquí les dejo una propuesta para ello. Por último, antes de pasar a las reflexiones finales, quiero tocar el tema de la capacitación. En este sentido, hay dos aspectos que a mí me gustaría resaltar aquí. Primero que todo, que nuestra capacitación, nuestra formación en materia de circularidad e incluso de desarrollo sostenible y ojalá de ecodesarrollo, tendría que ser más adecuada, más contextualizada. Les pongo un ejemplo. El cálculo de la huella de carbono. Nadie pone en duda la importancia, la necesidad de que nuestras organizaciones midan la huella de carbono. Pero la realidad es que a nuestras MIPYMES en este momento el cálculo de la huella de carbono le sirve solamente en un espacio, si se quiere, un espacio de operaciones limitado. Por una parte por la normativa legal y por otra parte por la propia competencia local. El cálculo de la huella de carbono sirve en función del análisis de la operación, del análisis de la producción y de la productividad. No es un índice por sí mismo. Cuando nosotros leemos la literatura sobre economía circular, pues en muchos casos lo primero que se habla es precisamente del cálculo de la huella de carbono. Pero resulta que en Venezuela nuestras MIPYMES, antes de pasar al cálculo de la huella de carbono, tendrían que resolver otra serie de problemas que son, si se quiere, más urgentes y que también apuntan a la descarbonización y apuntan a la doble materialidad, por supuesto, y a la desmaterialización de la producción, a la reducción de gases de efecto invernadero, etcétera, pero que son más urgentes, que son más perentorios que el propio cálculo de la huella de carbono. Insisto, no estoy diciendo que no hay que avanzar hacia ello, claro que sí, pero la capacitación en Venezuela en materia de circularidad debería ser más realista, debería ser más contextualizada. Debería, primero que todo, priorizar esas soluciones de bajo costo, esas soluciones de tecnologías adecuadas, que son las que nuestras pequeñas y medianas empresas en este momento necesitan, no para mejorar, no para crecer, sino para mantenerse en operaciones. Ya sabemos nosotros el drama de la capacidad ociosa instalada que tienen nuestras MIPYMES, ¿no? Entonces, primero que todo, esa reflexión, ¿no? Y segundo, está el tema del acompañamiento. No hacemos mucho, claro que se hace algo, no voy a decir que no hacemos nada, pero no hacemos mucho si dejamos la capacitación hasta ahí y no viene seguida por procesos de acompañamiento técnico. Porque lo que más requieren nuestras empresas y particularmente nuestras MIPYMES es esa colaboración en el seguimiento, en la decisión, en la búsqueda de soluciones para sus problemas de aplicación, de implementación, de desarrollo de la economía circular. De tal manera entonces que las dos reflexiones claves que yo quiero dejar aquí es que la educación y la capacitación deberían estar contextualizadas sin negar por supuesto la teoría, sin negar por supuesto las experiencias exitosas en otros países, pero más contextualizada al caso y al escenario venezolano hoy,
Y segundo, que la capacitación debería incluir sí o sí el acompañamiento técnico post capacitación. Unas primeras reflexiones entonces desde la consultoría, unas reflexiones finales de la consultoría y para mis colegas consultores. Una frase que ha estado muy en boga, ¿no? Eh, no sé qué cosa o nada. Bueno, aquí pudiéramos hablar de en un tiempo de crisis circular o nada. Porque algo que he aprendido es que no es suficiente ese enfoque técnico, ese conocimiento técnico, que por supuesto es fundamental, pero no es lo único que hay que manejar. En Venezuela hay que hacer rapport, hay que hacer empatía, hay que leer esa emocionalidad, ese contexto, esas limitaciones que tienen nuestras empresas y particularmente nuestras MIPIMES a la hora de plantearse proyectos de economía circular, ¿no? La consultoría no puede limitarse solamente a ofrecer esas respuestas técnicas que uno pudiera conseguir en una inteligencia artificial o en la literatura. No puede reducirse a sugerir esas soluciones, esas respuestas técnicas. Hay que contextualizar la situación, hay que entenderla, hay que ponerse en los zapatos de la empresa, de la organización, entender las situaciones en las que está trabajando y en ese sentido, pues procurar que las sugerencias, las respuestas, las alternativas que brindamos sean viables y estén centradas además en generar valor desde las situaciones de adversidad y de precariedad en las que estamos viviendo, ¿no? Algunas de esas estrategias, bueno, el diagnóstico de flujo de materiales y energías tiene que ser un eje central de nuestras consultorías. Los modos de negocio regenerativos, aquí ya nos metemos en profundidades y empezamos a plantearnos que el paradigma del desarrollo sostenible tal vez ya no sea suficiente y haya que empezar a hablar, como muchos ya lo están haciendo, de desarrollo regenerativo. El modelo de negocio, el modo de negocio regenerativo de la empresa entonces reduce su dependencia de insumos importados, la capacitación y la formación eh, sacándola de la puerta, es decir, no dejando la economía circular de la cuna a la puerta, sino yendo más allá. El enfoque comunitario aquí gana mucho espacio y por otro lado yo creo que es muy importante que nuestras MIPIMES entiendan que la competencia no es el único enfoque que se debe manejar en el mercado, que las alianzas y particularmente las alianzas territoriales cierran ciclos, acortan ciclos y al mismo tiempo brindan posibilidades de desarrollo empresarial, desarrollo organizacional. Porque claro, cuando tenemos un país cuya dimensión político-institucional en materia de desarrollo sostenible, me refiero, es débil, entonces la sostenibilidad se constituye en sí misma como una posibilidad de creación de redes y al mismo tiempo estas redes se convierten en una posibilidad de fortalecimiento de la dimensión político-institucional. A nuestros queridos amigos emprendedores, empresarios, microempresarios, MIPIMES en general, eh, la reflexión, lo decía en el artículo de LinkedIn donde expongo esta posición, la economía circular aquí y su enfoque de supervivencia circular para nosotros no es solamente una teoría económica hacia la profundización del desarrollo sostenible, que lo es por supuesto, pero no solamente eso. Yo estoy convencido de que la supervivencia circular en Venezuela es una estrategia para reactivación económica, reactivación local. Y en ese sentido, pues por supuesto, afrontar
esos desafíos como la escasez de financiamiento, la inestabilidad económica y sus repercusiones en la demanda, eh, son enfrentadas desde un tejido, desde una posibilidad, desde un enfoque de emprendimiento que es vigoroso, que es creativo, que es innovador. Eh, Eso acompañado de de la asesoría técnica contextualizada, eh, con conocimiento y fortalezas técnicas, pero también con empatía, con rapport, con conocimiento de la localidad, yo creo que son, o se convierte, perdón, en una herramienta valiosa para no solamente mantenernos a flote, sino en su momento para empezar a crecer, para escalar. Ustedes saben que probablemente uno de los momentos más delicados para las MIPYME es cuando se plantean escalar la producción o la prestación de servicio. Crecer. Una mala decisión en ese momento puede quebrar la empresa tranquilamente, o por el contrario puede desaprovechar oportunidades. De tal manera entonces que el crecimiento de la empresa tiene que ser una decisión primero que todo fundamentada en información, en datos, y segundo con una planificación muy realista, muy concienzuda y con un enfoque muy claro. En este caso, yo creo que la economía circular y la supervivencia circular son enfoques que ayudan a las empresas venezolanas a esa decisión en ese momento de plantearse hacia dónde vamos. Vamos a crecer, vamos a escalar, vamos a diversificar mercado, vamos a empezar a internacionalizar la producción. El enfoque de circularidad aquí, estoy convencido, apoya muchísimo. En conclusión, ¿puede Venezuela avanzar hacia la economía circular? Sí, sin duda alguna, pero a su manera, como diría la canción. La docencia, la investigación, la consultoría tienen que contextualizar la economía circular, el modelo, tienen que tropicalizarlo, tienen que criollizarlo. Es una vía, sin duda, expedita hacia el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, como en una oportunidad lo planteaba la Declaración de Manila, ¿sostenibilidad para quién? Bueno, en este caso estamos hablando de sostenibilidad para Venezuela. El desarrollo sostenible es un concepto, un paradigma, un enfoque muy abstracto, muy grande, muy general. La economía circular es una vía más concreta, más pragmática para llegar allá. No todas las empresas sostenibles, perdón, no todas las empresas circulares, obviamente son empresas sostenibles, pero cualquier empresa sostenible debe ser una empresa circular también. Entonces lo que yo propongo es que utilicemos como vía para la sostenibilidad corporativa y más allá para el desarrollo sostenible del país a la economía circular como una vía, como un canal rápido en la autopista hacia la sostenibilidad, hacia una sostenibilidad adaptada, resiliente, esperanzadora por un país diferente, por un país mejor. Y no porque sea la postura de la Agenda 2030, no porque sea lo que el Pacto Mundial eh, propone o solicite o por lo que la normativa exija, sino porque para nuestro país la economía circular es una necesidad que hay que cubrir para poder vivir mejor, con menos, pero de manera más inteligente, más comunitaria, más productiva. Con esto termino mis reflexiones, esta breve disertación. Espero que haya cubierto sus expectativas, espero que genere más dudas e inquietudes que las que teníamos al principio de este foro chat. Una vez más, muchísimas gracias a los organizadores por esta oportunidad y a ustedes por su paciencia en escuchar lo que
tengo a bien decir y por supuesto quedo atento a sus preguntas y a sus observaciones. Muchísimas gracias.